Dios les bendiga, hermanos. Una vez más estamos de nuevo aquí compartiendo la palabra del Señor. Gracias al Señor por eso y gracias a ustedes que están sintonizando nuestro canal un día más. Amén. Y esperamos ser siempre de bendición para su vida. Si hemos sido de bendición, si somos de bendición, suscríbase a nuestro canal y así toda palabra, toda alabanza que se pone en este canal estará llegando a usted. Amén. Y en este momento vamos a hablar sobre un tema que se llama las características que identifican a un vaso de honra en la casa de Dios. Amén. Y esperamos ser de bendición. Vamos a orarle al Señor y de ahí vamos a dirigirnos a la Escritura, a su palabra. Amén. A ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Amén. Y acompáñenme en una oración. Vamos a orar y que el Señor hable a nosotros. Tal vez usted, tal vez alguien que usted conoce está necesitado y necesita escuchar este mensaje. Amén. Y vamos a darle al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, porque tú permaneces fiel, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, misericordioso, y que todavía está expuesta la palabra. Todavía podemos alcanzar esta palabra divina, esta escritura, Señor, que vivifica nuestro ser, que levanta nuestro ánimo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, llegue hasta donde necesita llegar, Señor, que acuda a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, y que tú levantes el ánimo, Señor, del que necesita escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que tú nos hables, Señor, que tú redarguyes, Señor amado, que tú edifiques en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado, y vamos a ir a la palabra del Señor, que viene siendo según la carta según de Timoteo, capítulo 2, amén. Y vamos a leer del verso 20. Vamos a leer verso 20. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Aleluya. Dice la palabra del Señor: en nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y dice la palabra del Señor: y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es lo que dice la palabra del Señor. El tema de hoy: las características que identifican a un vaso de honra. Amén. En la casa de Dios, en la casa del Señor. Y mire cómo dice aquí este verso. Comienza diciendo: pero en una casa grande. Pero en una casa grande. ¿Qué se imagina cuando habla de una casa grande? Habla de una casa importante. Amén. Habla de una casa honrosa. Nosotros vemos en la televisión cómo se ve la casa del rey, de la reina de Inglaterra. Amén. Es una casa importante. Todos dan honra cuando ella pasa. Dan honra a ese lugar. Amén. Pues aquí no está hablando de algo terrenal, está hablando de la casa de Dios, un lugar espiritual. Amén. Habla de la casa del Señor, donde dice el Señor que su casa será llamada casa de oración, la casa que Él edificó, que Jesucristo ha edificado. Amén. Que es la iglesia, que es su cuerpo. Está hablando de una casa grande, que es el templo de Dios. Amén. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, dice aquí su palabra. Dice que no hay solo utensilios de oro y de plata, sino que dice también hay de madera y de barro. Cuando leemos eso, la escritura nos da a entender que en la casa de Dios no hay solo tal vez de utensilios de un uso, sino que de varias maneras Dios usa utensilios. Ama de casa, usted sabe que en el hogar, en la casa, en la cocina, hay vasos, hay utensilios que usamos para diferentes cosas. En el vaso tomamos de un vaso, ¿verdad? En un plato ponemos comida, y también hay utensilio, hay vaso, ¿verdad? Para la basura, donde nosotros echamos todo el desperdicio de ahí y tenemos que sacar el desperdicio y vuelve a ser útil. La palabra del Señor nos está hablando sobre algo así,
habla sobre los vasos de oro. Usted puede identificarlos como tal vez creyentes, amén, que Dios usa en una manera poderosa. Dios usa al de barro y al de madera igualmente poderoso. Y en la casa del Señor vemos que el Señor usa a través de la gracia que Dios le ha dado a cada uno, amén, porque cada uno es diferente. Eso es como nuestra mano tiene 5 dedos y cada dedo es diferente, cada función es diferente dentro de la casa de Dios. Pero mire lo interesante de este verso, dice la palabra del Señor, sino también de madera y de barro. Qué fuerte es el oro es más fuerte que el barro y la madera. Qué fuerte es la plata, es más fuerte que la madera, amén, y que el barro. La madera y el barro son lo más frágil. Y usted puede pensar que somos tal vez los creyentes que son más sensibles, amén, o tal vez los que a menos se les dan privilegios en ciertos lugares. Pero esas son las personas que también son importantes para la obra del Señor. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Después dicen: unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Cuando tiramos nosotros cosas a la basura, ¿será eso para una utilidad vil o honrosa? En la casa del Señor Dios usa vasos, utensilios para su gloria. Y cuando lo relacionamos, un vaso vil necesita ser renovado para ser útil de nuevo, amén. Pero dice la palabra del Señor, amén, dice que hay diversos vasos. Y yo pienso en Pablo. Cuando Pablo es llamado, ¿qué decían de Pablo? Que Pablo era un homicida, Pablo era un perseguidor. Pablo perseguía la iglesia de Cristo. Pero cuando Cristo llegó, Cristo convirtió su vida y podemos relacionarnos usted y yo. ¿Qué decían de nosotros antes de haber conocido a Dios? Amén. ¿Qué decía el mundo? ¿Cómo nos conocía? ¿Y qué es el ejemplo, la persona que éramos en el mundo? Dios nos llamó, nos rescató y dice que le dijo a Ananías: ve porque me es útil. Amén. Dice que en Hebreos 9:15, aleluya, le dice que vaya y busque, amén, a Pablo. Le dice porque le es útil para la obra, amén. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, verso 15, dice la palabra del Señor: el Señor le dijo: ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Ahí que nos da a entender la palabra del Señor. Cuando Dios nos escoge, Dios nos llama, no va a ser fácil. Pablo era un vaso de oro que llevó la honra, la gloria del Señor. Y aquí dice la palabra del Señor: para llevar mi nombre. Dios usa vasos, usa personas dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que un solo propósito, para que glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que glorifiquen su nombre, amén. ¿A qué? A las almas que necesitan escuchar del Evangelio, las almas que necesitan escuchar de Dios. Y Dios a cada uno le da su toque. Podemos ver en el libro de Marcos, amén, cómo Dios trata también con el pueblo, con los discípulos, amén. Cuando Dios llama a los discípulos, le da a cada quien una función. Fueron 12 que él llamó y les dijo que fueran y predicaran el Evangelio, amén. Dios, cuando nos llama, nos rescata, Él quiere usar nuestras vidas, amén. Y podemos ver también cómo dice el Señor sobre estas características, que es lo más importante de este mensaje. La palabra del Señor en verso 19, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre
de Cristo. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí la palabra del Señor? Primeramente ya vimos que Dios llama a personas para que glorifiquen su nombre. Hay vasos dentro de la casa del Señor para que glorifiquen su nombre, y así como en casa tenemos diferentes vasos, utensilios para diferentes misiones, si podemos decir, para diferentes objetivos, así es en la casa del Señor. Unos pueden llevar alabanzas, otros son buenos para la intercesión, otros son buenos para limpiar, para cocinar. Todos tienen una función diferente, amén. Y esperamos en el nombre del Señor que seamos nosotros alerta y que sepamos cómo acudir y ordenar lo que Dios ha establecido dentro de esta casa grande, amén. Y dice aquí la palabra del Señor en este verso las 4 características, amén, que identifican a un vaso de honra. Si usted ha sido llamado por el Señor, ¿verdad?, a salvación, si Dios ya convirtió su vida, vemos como Pablo fue convertido, ¿verdad? Y si eso fue lo que pasó en nuestras vidas, un arrepentimiento genuino, sabemos que queremos servirle a este Dios verdadero. Sabemos que sin Él nada podemos hacer, lo dice su palabra: sin mí nada podéis hacer. Y todo lo que hacemos lo hacemos para su honra, para su gloria, y esperamos que Él se glorifique, porque Él nos ha hecho, Él es nuestro creador. A nadie, nosotros no somos deudores de hombres, sino que al Señor, porque ¿quién pagó el precio por nosotros? Jesucristo. Y a quien le queremos servir es a Él y a ninguno más, amén. Y sabemos que Dios ya ha puesto eso en nuestros corazones, de servirle. Pero ¿qué es lo que identifica? ¿Cuáles son las características? Acordando a lo que dice el verso 19 del segundo capítulo de esta carta de Timoteo, que Pablo le escribió a Timoteo, viene diciendo: el fundamento de Dios es firme. Primera parte dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Por qué dice aquí la palabra del Señor eso? Si nosotros leemos un poco antes, nos habla sobre 2 personajes, Himeneo y Fileto. Y nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Dice que estas 2 personas estaban en la verdad, pero se extraviaron a algo erróneo, amén. Decían que la resurrección ya había pasado. Decían básicamente que el arrebatamiento ya había pasado, que ciertas cosas ya habían pasado, pero no. Pablo le manda la carta a Timoteo para exhortarle, para dejarle saber, ¿verdad? Dice primeramente, primera característica es que el fundamento de Dios está firme, que lo que Dios primero hizo en nuestras vidas, lo que primero escuchamos, lo que dio producción de fe en nosotros, que es la palabra verdadera, está firme en los corazones, está firme en nuestros pensamientos, está firme en nosotros, amén. De eso estaba hablando aquí Pablo a Timoteo. Lo que el Señor dice, la primera característica es que el fundamento está firme, que lo que Dios ha establecido nadie lo va a cambiar, y nadie va a hacer cambiar su pensar sobre lo que hizo Dios en su vida, amén. Que Él murió en la cruz del Calvario y nos dio vida, amén. Y veamos lo que dice la palabra del Señor en verso 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Quiere decir que no eran de bendición dentro del cuerpo del Señor, amén. En esta casa grande no eran de bendición. Son vasos que, ¿qué es lo que pasa? Empieza a entrar algo innecesario y ya no hay una función dentro del cuerpo. ¿Y qué se necesita hacer con esos vasos? Esos vasos necesitan ser renovados, necesitan ser vaciados de eso que ha consumido en ellos. Y dice la palabra del Señor, amén. Pero el fundamento de Dios está firme, dice. Esto es lo interesante, que estamos hablando de vasos. Quiere decir que son útiles dentro de la obra del Señor, amén. Pero cuando no hay ese discernimiento y cuando ya no hay ese temor de la palabra del Señor, ¿qué es lo que pasa? Vienen ideas erróneas, amén, que desvían
nos desvían de la verdad que ya fue establecida. Y además de eso, hoy en día lo que estamos viendo, hermanos, es de que ya no se respeta el altar de Dios. Y en el altar cualquiera tiene ya un privilegio y cualquiera puede venir a subir a dar la lectura, la palabra, los cantos, y no es así. La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando se pierde el temor, no hay ya ni cuenta a quién le estamos dando los privilegios. ¿Será un vaso vil o un vaso honroso? La primera característica dice aquí que el firmamento de Dios está firme. La palabra está firme en ese creyente, amén. Son creyentes de vigor, creyentes que nada los mueve. Usted no va a andar oyendo que por una tribulación, que por alguna aflicción han caído, han desmayado, han desanimado o se han alejado de la casa del Señor. Son personas firmes, amén. Y dice aquí la palabra del Señor en Éxodo 39, Dios le dice al pueblo de Israel, amén, y Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dice que no lleven fuego extraño al altar. ¿Y qué es lo que estos dos personajes, Himeneo y Fileto, estaban haciendo? Ya era algo fuera de la orden del Señor, amén. Dice la segunda característica, amén. Habla de un sello. Dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme. Y en la segunda característica, acordando lo que dice verso 19, conforme a lo que dice ahí, dice, teniendo este sello. Habla de un sello, amén. Habla de que el sello, claro, se refiere a esos vasos. Nosotros sabemos que en una compañía de producción, amén, cada artículo, cada producto lleva el sello del nombre de esa compañía, amén. De igual manera en Efesios 1:13 nos habla la palabra sobre este sello maravilloso. Cuando Dios lo llama a usted, cuando Dios lo llamó a usted, Dios automáticamente dejó caer todo lo que lo estaba hiriendo a usted, todo lo que perjudicaba, todo vicio, todo mal. Y Dios le dijo, ven hijo mío, y dame tu corazón. Dios habló a nuestras vidas, amén. Y dice que un sello fue puesto en nosotros. En Efesios capítulo 1, verso 13 dice la palabra del Señor, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahí nos vuelve a hablar del firmamento que está estable, está firme, amén. La palabra que escuchamos, dice, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que no por obras, amén. La salvación no viene por obras, sino viene por la fe, por el oír la palabra del Señor, amén. Y habiendo creído en él, aleluya. Y dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué quiere decir eso? Amén. Somos su propiedad, amén. No somos la propiedad de ningún otro. Nadie más puede venir a clamarnos a nosotros, porque la sangre de Cristo, Él nos compró con su sangre, amén. Esa sangre que está sobre nosotros. Y dice, el sello asegura nuestra salvación de igual manera, amén. El sello asegura nuestra salvación, aleluya, porque dice, habiendo oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y dice el último verso, la última palabra ahí, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que usted y yo a través de Cristo somos salvos, amén, y que estaremos un día con Él. Estamos esperando a nuestro Redentor, y nuestro Redentor vive, aleluya. Y sigue diciendo aquí, aleluya, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, aleluya. Dice la palabra del Señor que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Nos confirma aquí por qué somos llamados, por qué somos vasos, por qué somos útiles, amén. Somos nosotros para alabanza de su gloria y de nadie más. No gloria a nosotros mismos, sino a Él, al que nos hizo, a su creador, amén.
¿Qué más hace este sello? Confirma que somos de Dios, porque habla de una promesa y habla de la posesión adquirida. Amén. Hemos hablado de esas dos características. El fundamento de Dios está firme en el vaso de honra. Amén. Primero. Segundo, es sellado con el Espíritu Santo. Es sellado. Quiere decir que nadie le quita este sello. Este sello no puede ser, nadie lo puede romper. Amén. Quiere decir que porque yo tengo este sello y Dios está conmigo y yo en Él, yo ando en su camino y ando haciéndolo bien. Y no va a oír usted de que andamos en otros lados y después subimos al altar. No va a oír usted de que andamos haciendo cosas indebidas y después tenemos un privilegio. Dios no funciona de esa manera. Dios quiere usar su vida, amén. Dios quiere usar nuestras vidas para que Él se glorifique, amén. ¿Cómo identificar las características que identifican a estos vasos de honra? Amén. El fundamento de Dios está firme, el sello de Dios está sobre nosotros y sigue diciendo la palabra del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Es lo que dice la palabra del Señor, que Él conoce a los que son suyos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, amén. Si usted se va a Salmos 1, verso 6, dice la palabra del Señor que Dios conoce a los justos, amén. Dice así, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando usted piensa algo, cuando usted hace algo para el Señor, usted anda en el camino del Señor. ¿Usted cree que Dios va a ser fiel? Claro que va a ser fiel. Dice que no ha habido justo desamparado, amén, porque Dios está con él. Pero si somos infieles, todo lo que hacemos según para Dios perecerá, dice la palabra del Señor en el Salmo 1:6, amén. No habrá mucho que decir de ese vaso. Es un vaso que tiene que ser reedificado. Y el único que puede venir a hacer eso es Jesucristo. Es el Espíritu Santo, amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor, amén. Dice que Él nos conoce. Pero dice aquí también que Él conoce a los que son suyos. ¿Se acuerda que estábamos hablando de ese sello? Amén. Ese sello identifica quiénes son suyos. Él los conoce. Imagínense, estamos en pleno servicio y estamos en movimiento de la obra del Señor y Dios lo conoce a usted. Dios conoce a cada uno que tiene un privilegio. Dios conoce a cada uno que está obrando. Como dice que hay vasos de barro, de madera, hasta el que usted piense el más sencillito es útil a la obra del Señor. Y sigue diciendo aquí la siguiente característica. Dice la palabra del Señor: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿por qué dirá eso? Bueno, Santiago capítulo 3 verso 11 dice que de una fuente no pueden correr dos clases de aguas. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, podrá hacer eso? No, eso quiere decir que este vaso de honra es de mucha bendición. Que este vaso de honra, cuando va a obrar, va a hacer algo con sus manos, amén, cuando hace algo para el Señor, una alabanza, una lectura, una predicación, es de bendición y alimenta esta alma, amén, porque estamos para servirnos los unos a los otros y por eso es importante trabajar juntos, por eso es importante entender que Dios a cada quien le ha dado diferentes funciones, amén. Un solo dedo no puede hacer todo lo que los demás dedos hacen, amén. Si nos cortaran un dedo, los otros necesitan de ese dedo, amén. Habla la palabra del Señor de esa orden que Él ha establecido también, amén, en una casa grande que es su casa, aleluya. Y también la palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios 15:33,
Dice la palabra del Señor así, amén. Dice su palabra: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando estamos hablando de esa fuente que sale agua dulce, va a alimentar nuestra alma, pero tomar una agua amarga no sabe muy bien, y así a veces es lo que sale de la boca. Dice su palabra que por sus frutos los conocerás. ¿Cómo identificamos a un vaso de honra? Amén. Si sale algo malo de nuestra boca contra uno, contra otro, sabemos que ahí no hay mucho que ver. Amén. Aleluya. ¿Cuáles son esas características? Hemos hablado de 4. Acordando lo que dice verso 19. Dice que el fundamento de Dios está firme. El sello de Dios está sobre nosotros. Él nos conoce, Él conoce a cada uno. Y dice: apártese de iniquidad todo el que invoque al Señor, todo el que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué lo dice? Bueno, dice para la palabra del Señor que también hay una nube de testigos que conocen quiénes somos, y no podemos hablar, invocar el nombre del Señor y también hacer mal. Amén. Dice la palabra que en aquel día no todo el que le llame Señor, Señor entrará al reino, entrará con el Señor. Amén. Y la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios 4:7, amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Hasta el más sencillo tiene este tesoro. Que nadie menosprecie quienes somos en el Señor, para que somos útiles, amén. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, amén, y no de nosotros. Ahí está la clave por qué Dios nos llama. Pero ¿cuáles son las características de un vaso de honra? Verso 19 en 2 de Timoteo capítulo 2 nos dice la palabra del Señor lo que Pablo le decía a Timoteo, esas 4 características. Y veamos ahora el consejo de cómo podemos ser esos vasos de honra, amén. Dice la palabra del Señor, verso 21 de 2 de Timoteo, segunda carta de Timoteo capítulo 2, dice verso 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, amén, será instrumento para honra. ¿Se acuerda que hablamos, hermana, usted que está en casa, que sabe que hay toda clase de utensilios, toda clase de vasos, amén? Pero está ese que es para la basura, que es para no honra, sino para usos viles, amén, para desechar. Aleluya. Y dice aquí la palabra del Señor que si nos limpiamos de estas cosas, Dios quiere que seamos desvaciados de lo malo y llenos de Él, amén, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén, para ser reedificados, para que Él nos use, no que seamos como Himeneo, amén, que dice aquí la palabra del Señor, Himeneo y Fileto, que erraron, ¿verdad? Que ya no había un temor al Señor, sino que seamos vasos de honra. Y sigue diciendo aquí la palabra: será instrumento para honra, amén, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, amén. Es lo que dice el Señor. ¿Cómo podemos ser un vaso de honra? Bueno, tenemos que despojarnos de todo lo que nos sirva, amén, y ser reedificados en el Señor. Pero sabemos que en una casa grande, dice la palabra del Señor, hay muchos vasos, dice su palabra. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cómo identificamos los vasos de honra en esta casa grande? Verso 19 ya nos dijo. ¿Qué quiere ser usted? ¿Un vaso de honra o un vaso vil? Amén, para usos viles. Creo que todos queremos ser un vaso de honra en el que podemos glorificar la magnitud de este Dios maravilloso, donde podemos hablarle a otra alma y decirle: Cristo te ama, y decirle que es valiosa esa alma en los ojos del Señor. A veces, hermanos,
Puede ser que usted no es llamado para privilegios. Puede ser que usted no es, se aparenta que usted no es útil en la obra del Señor, pero sepa que usted lo es para Dios y que la obra del Señor es extensa, es muy grande, amén. Y ore por su iglesia, ore para que el Señor use esos vasos que son de honra, que verdaderamente son útil para el Señor. Como hablamos cuando Himeneo y Fileto perdieron el entendimiento, perdieron la verdad de sus corazones, ellos se desviaron, amén. La palabra dice que no traer, ¿verdad?, fuego extraño al altar. Y lastimosamente, si usted ama al Señor verdaderamente, usted va a saber lo importante que es tener un vaso limpio en la casa de Dios. Usted va a entender lo que es que se usen los vasos apropiados para cada cosa, amén, conforme como Dios le ha dado la gracia, amén. Y lastimosamente hoy en día no estamos viendo eso. Hoy en día cualquier se llama pastor, amén. Hoy en día cualquier pone una iglesia. Hoy en día estamos viendo que a cualquiera se le da un privilegio, y lastimosamente a veces, en vez de que esto sea algo honroso, se vuelve algo lastimoso, se vuelve algo que ya no se disfruta. Cuestionamos quién estará mal. ¿Será el que lo puso o el que está permitiendo que lo pongan en los privilegios en la casa de Dios? Amén. Cuando sabemos que hay cosas que se tienen que desvaciar, cuando sabemos que hay cosas que impiden que la presencia de Dios fluya. Y cuando ponemos un vaso que está lleno, atascado de ciertas cosas, la presencia de Dios no puede fluir y no puede dar a beber a otros, porque no tiene nada que dar, porque no está lleno del Espíritu Santo, amén. Y esa fue la palabra que hoy estamos compartiendo, amén. Las características de un vaso de honra en la casa de Dios. Esperamos ser de bendición siempre. Suscríbase a nuestro canal, amén, si somos de bendición, y damos gracias a esos que nos escuchan y deseamos de todo corazón, amén, que Dios los bendiga y que Dios siga obrando en sus vidas, amén. Especialmente en estos días nos habían llegado unas peticiones sobre el virus, amén, personas que han tenido que ser examinadas, y otras situaciones de vida, amén, de hospitalizaciones que nada tienen que ver con el virus, pero sabemos que Dios está obrando. Dios ha contestado ciertas peticiones. Puede usted mandar su petición a través de comentarios o Messenger, amén. Y puede también, si usted desea escuchar algún tema de algo, usted puede dejarnos saber y nosotros haremos lo que el Señor, como Dios nos dirija, amén. Esperamos ser de bendición y gracias, hermanos. Dios me los bendiga en este día, amén.